La palabra de todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la UNDAB. Seguí escuchando De Boca en Boca. Las olvidadas, las luchadoras, las necesarias. Mujeres de la historia. Con Mónica Gianoli recorremos historias de vida. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de una mujer que vino en la primera expedición de Pedro de Mendoza. ¿Te acordás de aquel que se llamó el primer adelantado? En verdad, le decían adelantados a aquellas personas que venían casi como empresarios. Era una empresa a riesgo propio. Pedro de Mendoza inclusive había pedido créditos a la banca de aquel tiempo para armar sus 11 barcos y organizar a los 1.500 hombres que vinieron en aquella expedición, destinada fundamentalmente a hacerse con tierras, hombres, esclavos, bienes. Ya se hablaba de la Tierra de la Plata, de modo que todo aquello parecía una inversión sumamente rentable. Lo que no se imaginaba Pedro de Mendoza y aquellos otros hombres, que en estas costas del Río de la Plata, pobladas por los querandíes, les iban a infligir una resistencia y una defensa de sus tierras insospechada para la época. Vamos a recordar que Pedro de Mendoza llegó aquí en 1536, se supone que atracó en las costas del Riachuelo y que prontamente se decidió a fundar un fuerte, a crear algunas chozas para sus hombres y fundó aquello como Santa María de los Buenos Aires en honor a la Virgen que protegía la vida de los marinos. De modo que aquel hito fundacional, aquella primera fundación de Buenos Aires quedó no solamente en la historia y en la leyenda, sino que también además fue llevada a la literatura. Recordamos aquellos cuentos de Misteriosa Buenos Aires de Manuel Mujica Lainez, donde cuenta lo terrible que fue aquel enfrentamiento con los indios que cercaron, pusieron sitio a aquel sector donde Pedro de Mendoza había levantado su fuerte y aquellas chozas, y literalmente los cercaron, les impidieron salir a recoger cualquier alimento, de modo que aquellos hombres llegados de España prontamente empezaron a sufrir el hambre terrible. Están las crónicas de lo que se comía, hervían hasta los cueros de sus zapatos para poder tener algo con una especie de sabor lejano a un cuero animal. La cuestión es que verdaderamente el hambre empezó a arreciar. Entre los tripulantes de esa expedición venían algunas mujeres. Una de ellas era de apellido Maldonado y se la conocía así, como la Maldonado. Pues sabéis que esta mujer, desesperada quizás por el hambre, desesperada por el rigor también impuesto por aquellos hombres en cuanto al régimen que se infligía a los oficiales que estaban allí, decidió salir del cerco de aquel fuerte, lo cual primero estaba prohibido, pero además era sumamente peligroso. Pues fíjate cuál habría sido la desesperación de esta mujer al ver también el horror que ocurría adentro, ¿no? Porque la gente, desesperada por el hambre, algunos habían matado a un caballo y después Pedro de Mendoza había mandado a matar al que mató al caballo, ¿no? De modo que aquello era de una crueldad espantosa. La cuestión es que la Maldonado va a salir del perímetro de aquel fuerte. La historia cuenta que tiene que atravesar miles de vicisitudes, de enfrentarse a la naturaleza, pero quizás, y aquí entra más la leyenda que la historia, se dice que la Maldonado encuentra a una tigresa a punto de parir. En un primer momento ella se asusta porque se ve ya atacada, pero sin embargo supera ese miedo y ayuda a la tigresa a tener su cría, de modo que se produce allí una relación entre la mujer y este animal, y después la tigresa empieza a cuidar de la mujer juntamente con su cría, ¿no? Y le trae presas de su casa para que coman. Bueno, el tema es que ella llega así a sobrevivir y encuentra a los indios querandíes con los cuales ella empieza a entablar una relación, un vínculo,
vínculo y ellos la llevan a su aldea. Pasan los días, pasan las semanas y claro, en el fuerte se empiezan a dar cuenta de su ausencia hasta que en un momento la encuentran a la Maldonado viviendo con los indios y por supuesto cuando la encuentran la llevan nuevamente al fuerte y deciden también ajusticiarla por la traición, por haberse escapado. Entonces la condenan a morir atada en el tronco de un árbol, la dejan allí a su suerte, que muera de hambre, en fin, en el medio de aquella pampa agreste que era Buenos Aires, ¿no? El punto es que su amiga, la tigresa, la encuentra y sigue dándole de comer a la Maldonado, ¿no? Que de ese modo logra sobrevivir y zafar de las ataduras que la ligaban a ese árbol. El punto es que muchas semanas después, los soldados de Pedro de Mendoza la vuelven a encontrar. En verdad, ellos ya creen que van a buscar un cadáver y encuentran a la mujer viva. Tan es la sorpresa que les causa que ellos creen que hay un espíritu, algo sobrenatural que la protege, ¿no? Y la preserva de la muerte, de los riesgos, del peligro. Y a partir de entonces le perdona la vida, ¿no? Bueno, esta es la historia de la Maldonado. Ahora, también esta leyenda, porque tiene partes de las dos cosas, ha llegado hasta nuestros días en forma del nombre de un arroyo. Ahora te voy a contar dónde nosotros podemos encontrar el nombre de la Maldonado. Pero si te parece, primero vamos a escuchar un hermoso tango que habla de la geografía aquella del riachuelo, donde se cree que atracó la expedición de Pedro de Mendoza. Se supone que atracó cerca de la Vuelta de Rocha. Y hay un tango que se llama Nieblas del Riachuelo, que lo cantó hace poco en una versión muy singular y muy novedosa Diego El Cigala, con un exquisito piano de un cubano llamado Bebo Valdés, de modo que escuchamos Nieblas del Riachuelo y después te cuento el desenlace de la historia. Turbio fondadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordales donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás van a zarpar, sordos cementerios de las naves que al morir sueñan sin embargo que a la mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, desamor para siempre me va alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma boca dijo adiós.
la vi. Nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma boca vio a Dios. Bueno, y entre las nieblas del riachuelo retomamos aquella historia de la Maldonado, de la expedición de Pedro de Mendoza, de ese enfrentamiento terrible con los indios querandíes, aunque en verdad, si uno lo mira desde la perspectiva de los indios, uno dice, bueno, qué percepción de aquella etnia, de aquellos pueblos que supieron del riesgo que ponían a su gente y que decidieron protegerse y defenderse, ¿no? Aunque, en verdad, la historia liberal que se nos ha contado muestra a los querandíes como unos indios salvajes, belicosos y terribles que dejaron morir de hambre a aquella población. Siempre hay distintas ópticas para mirarlo, ¿no? También uno puede pensar en que los querandíes tuvieron la suspicacia que no tuvieron otros pueblos indígenas que confundieron a los españoles con dioses o con gente que venía en son de amistad, ¿no? Bueno, el tema es que la Maldonada, que supo vivir, aunque sea de un modo muy efímero, con los querandíes, lleva hoy su nombre, un arroyo que está entubado, que corre por Buenos Aires, debajo de la calle Juan B. Justo, y es quien les da a los porteños varios sustos cuando se desbordan esas enormes tuberías y el Maldonado sale a flote. Quizás porque también quiera emerger, junto con las aguas de ese arroyo, el recuerdo de esta mujer que tuvo la valentía ante el miedo terrible de aquellos ásperos momentos de la historia de salir en búsqueda de sobrevivencia. De modo que esta fue la historia de esta galleguita, la Maldonado, que terminó sus días aquí en Buenos Aires. Nosotros nos encontraremos con otras historias de mujeres más adelante. Gracias. Fue una producción realizada por Proa Comunicación para esta radio.